Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Así es que, alumnos, hay que ser responsables, hacer sus actividades, presentarlas para poder colocar sus respectivas notas. Ok, niños. Entonces, aquí les estoy mostrando dos dibujos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una guerra, ¿no es cierto? Muy bien. Los patriotas y los realistas, ¿sí? Aquí vemos que todos vienen en caballería, ¿ya? Y vemos el caballo y está San Martín, ¿no? Por la plaza. Muy bien. Alumnos, entonces vemos acá el tema que vamos a tratar hoy día es el Perú a inicios de la República y el primer militarismo. Ustedes saben, cuando se da inicio a la República es porque ya el Perú se ha independizado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a gobernar? Pues como ellos se enfrentaron en una guerra, los patriotas, entonces los militares que quedaban, ellos llegaron al poder y así gobernaron nuestro territorio peruano, ¿ok? Por eso se le llama el primer militarismo, ¿sí? Muy bien. El primer militarismo en 1827-1845. Aquí pues inicia la República Peruana, en la que el Estado tuvo en manos de los caudillos militares, estas personas que después de la guerra de la independencia tomaron el poder o el control del Perú, ¿ya? O sea, cuando el Perú se independizó por don José de San Martín, quedó de protector, luego no había quienes se quedaron, entonces llegaron estos reservistas militares y tomaron el control del Perú, ¿ya? Que participaron en la guerra de independencia, representaron los intereses liberales ante la incapacidad de la clase civil, iniciando una fuerte dependencia del capital extranjero, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿cómo fue el primer militarismo en 1827-1824? El inicio de la República de nuestro Perú, ya en las fronteras, fue sobre la base de los principios del uti possidetis. Se designaba que cada país mantendría sus territorios hasta 1810. Aquí vemos el mapa, ¿cierto? Todo esto es el mapa virreinal, ¿ya? Una vez que el Perú fue independiente, que dijo don José de San Martín, aquel español, ¿no?, que quería retirarse del Perú, irse, se puede ir libre, y si se quería quedar, pues iba a estar bajo las normas o leyes que ellos designaban de una constitución, ¿no es cierto? Muy bien, estas personas escogían pues a qué país querían pertenecer según la uti possidetis, ¿ya? En el principio de libre determinación de los pueblos, que escogería el país al cual quería pertenecer, si a España o a Perú, ¿no es cierto? Muy bien. La estructura física anterior a las guerras de independencia se habían paralizado, o sea, no había sistema económico, ¿sí? No había producción. ¿Por qué? Porque cuando se inicia en la independencia fue a través de guerras de independencia, por eso se dice guerras de independencia, ¿ya? Se paralizó por las minas, la manufactura, las grandes haciendas, todo se paralizó por las guerras de independencia, entonces no había cómo pagar las deudas extranjeras, ¿sí? Sobre todo a Inglaterra. El principal ingreso del Estado era el tributo indígena y los aranceles, ¿sí? Ese es pago que se hacía en las aduanas. El caudillismo político expresaba la falta de un proyecto de Estado-nación, la gran inestabilidad política, el voto censitario, por lo que solo varones alfabetizados con altos ingresos, ¿sí?, que tenían plata, podrían participar en elecciones, solamente esas personas, ¿sí? Socialmente persistieron la relación de servidumbre y esclavitud, y a pesar de la escasa población, más o menos 1 millón de pobladores, eran muy altos los niveles de pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de las guerras, de cada guerra, pues el sistema económico, por los suelos. Ya ves esta pandemia, nos está
llevando a la quiebra. Por ejemplo, muchas empresas han quebrado, ¿no? Han cerrado las empresas, entonces no hay producción, ¿ya? No hay ingreso ni salida tampoco, ¿ok? Muy bien, continuamos. Aquí vamos a ver los militares que gobernaron nuestros los gobiernos. Por ejemplo, José de la Mar y Cortázar, 1827-1829. Siendo reabierto el Congreso bajo la dirección de Luna Pizarro, se decidió la elección de José de la Mar como presidente constitucional de Perú. Constitucional, ya había una constitución. Su gobierno representaba a los liberales por la promulgación de la Constitución de 1828, en la que se establecía la división de poderes, por ejemplo, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno hacía su propia función. Un parlamento bicameral, en esos tiempos habían diputados y senadores, hoy día no, hoy día es una cámara sola, ¿no es cierto? Por eso se llama Congreso, ¿ya? En las elecciones presidenciales a cargo de colegios electorales con duración de 4 años de gobiernos. En la actualidad son 5 años de periodo. En esos años, 1827, eran 4 años de gobierno nada más. José de la Mar también establece el primer proyecto de presupuesto anual y se cobraría a nivel nacional la contribución personal, o sea, los tributos que pagaba el indígena. Lo que provocó la rebelión de los iquicanos, liderado por José Antonio Navala Huachaca, ¿sí? Entonces, a este señor, por querer cobrar los tributos indígenas, seguir cobrando, ¿ya? Entonces, antes los indígenas habían luchado por el exceso de tributo que los españoles le cobraban. Entonces, nuevamente iban a volver al tributo indígena. Entonces eso provocó pues que estos señores se rebelaran contra el gobierno de José de la Mar, ¿ya? Durante su gobierno el Perú enfrenta la guerra contra la Gran Colombia, teniendo entre sus causas la deuda con la Gran Colombia. Más de 3 millones de pesos se le debía a esta Gran Colombia, que estaba Venezuela, Colombia y Ecuador. La situación de Tumbes, Jaén, Maynas y Guayaquil y la influencia bolivariana en nuestro país. En la influencia bolivariana pues quiere decir que quería unir estos dos territorios, tanto Perú como Bolivia, ¿ya? En la Confederación Boliviana, ¿sí? De 1886. Luego del triunfo marítimo en Malpelo y Cruces vino la derrota en las batallas de Saraguro y Portete de Tarqui, dándose un cese al fuego mediante el convenio de Girón. La Mar se vio desprestigiada y sufrió un golpe de estado dirigido por Agustín Gamar, ¿sí? Muy bien, este señor José de la Mar nació el 12 de mayo de 1788 en Ecuador. Chicos, muy bien, vamos a ver otro político, otro militar que gobernó, Agustín Gamarra Mesía, 1829-1833. ¿Ya? Agustín Gamarra pues le da el golpe ¿a quién? El golpe de estado ¿a quién, joven? A José de la Mar, ¿no es cierto? Muy bien, Agustín Gamarra pues nació el 27 de agosto de 1785 en el Cusco. ¿Qué hizo este señor desde el año 1829 a 1833? Este representante del sector criollo conservadores se convierte en el primer presidente que completa el periodo presidencial, o sea, 4 años de periodo tuvo, a pesar de los 17 intentos de golpe de estado que hubo en contra de su gobierno autoritario en su régimen. Su primera acción fue poner fin al conflicto contra la Gran Colombia mediante la firma del Tratado La Rea-Gual y reconocer la independencia de Ecuador en 1832 con la firma del Tratado Pando Novoa. ¿Sí? Este señor hace eso en su primer periodo de gobierno. Entre sus obras más representativas, ¿sí?, destaca la creación del Departamento de Amazonas, la fundación de la Maternidad de Lima, hasta hoy en día existe,
y el impulso del comercio externo, para lo cual inauguró el muelle del Callao. El segundo ciclo de su mandato se produce el enfrentamiento entre conservadores, tanto ejecutivos y liberales como legislativo, entre los que destacaron Luna Pizarro y González Vigil, quien acusó al presidente Gamarra, Agustín Gamarra, con la frase "yo debo acusar, yo acuso". Finalmente, en 1833, una convención nacional decidió nombrar a Luis José de Orbegoso como presidente provisional. ¿Ya? Muy bien, entonces, chicos, aquí vamos a ver entre conservadores ejecutivo y liberales legislativo. ¿Sí? Ven la noticia de esta semana que pasó, ¿no? Que querían la confianza del Congreso, ¿no? Hacia los ministros. Entonces había una confrontación con el legislativo y el ejecutivo, ¿sí? De igual manera, en ese tiempo también había confrontaciones. Continuamos. Luis José de Orbegoso y Moncada, 1833 a 1835. ¿Cuántos años de gobierno tuvo este señor Luis José Orbegoso de Moncada? 2 años. Ya vamos a ver por qué no culminó sus 4 años. Era un representante de los liberales, quienes lo eligieron presidente mediante una convención nacional. Este señor promulgó la Constitución Liberal de 1834, donde estalló la rebelión de los conservadores, donde Pedro Bermúdez y Agustín Gamarra capitanearon la oposición, desatándose una guerra civil en 1834. ¿A qué se le llama guerra civil? Al enfrentamiento entre peruanos, ¿sí? Por querer el poder, ¿sí? Aquí también hay en estos días, ya no hay guerra civil, sino hay confrontaciones de partidos políticos. ¿Ya? Muy bien. En la cual concluyó oficialmente con el abrazo de Maquinoayo en Jauja, que expresaba la conciliación entre liberales y conservadores. Es decir, los generales Orbegosos y Bermúdez decidieron poner fin al enfrentamiento. Sin embargo, a inicios de 1835 ocurre la sublevación en el Real Felipe, encabezada por el joven general de 28 años de edad, Felipe Santiago Salaverry, quien se sublevó contra José Luis Orbegoso en los castillos del Callao, proclamándose jefe supremo del Perú. Entonces fue así que no lo dejaron gobernar a José Luis Orbegoso. ¿Quién? Felipe Santiago Salaverry, la chica. Aquí vemos ¿sí? Río Felipe Santiago Salaverry del Solar, 1835-1836. Este señor nació el 3 de mayo de 1806 en Lima. Inició un gobierno de corte conservador, mientras el presidente Luis José de Orbegoso, derrocado, busca ayuda de Andrés de Santa Cruz y se forma una alianza. En representación de los liberales, establecieron la Confederación Perú-Boliviana en el año 1836 y devolverle a Orbegoso sus poderes arrebatados por Salaverry. Esta alianza hizo que Agustín Gamarra se aliara con Salaverry. Los acontecimientos militares que fueron es la batalla de Yanacocha el 13 de agosto de 1835, donde Santa Cruz se enfrenta contra Gamarra y el resultado fue la victoria de Santa Cruz. La batalla de Uchumayo el 4 de febrero de 1836, victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas. Y en la batalla de Socabaya, que fue el 7 de febrero de 1836, Santa Cruz vence a Salaverry. Salaverry trata de huir a las costas, pero fue apresado por Santa Cruz y sentenciado a la pena de muerte.
siendo fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa el 18 de febrero de 1836, cuando apenas contaba con 29 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el anterior, ¿ya? Estábamos hablando de José Luis Orbegoso, quien del golpe de estado fue Felipe Santiago Salaverry, de 28 años. Solamente este señor gobernó un año, ¿sí? Este señor fue fusilado entonces, ¿ya? Bien, aquí lo vemos, las alianzas que estaban. Muy bien, jóvenes, aquí están las actividades. Chicos, no se olviden de hacer sus actividades, enviarlas para poder revisarlas y colocar sus respectivas notas. Espero que todos ustedes se sigan cuidando de este letal virus que está acabando con muchas personas. Así que chicos, mucha responsabilidad. Nos vemos, cuídense.